Como Jesús en el Evangelio de hoy se muestra admirado de la fe de aquel centurión, es bueno preguntarnos qué podemos aprender de esa fe. Porque la verdad no son muchas las ocasiones en que uno encuentra a Jesús admirado por algo o por alguien. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Yo creo que hay por lo menos tres rasgos, que podemos destacar de la fe de este centurión. Es una persona humilde, es una persona que pone toda su confianza en el Señor y es una persona obediente. Conoce lo que es la obediencia y está bajo obediencia. Quedémonos con esas tres características. Quizás podríamos encontrar más, pero quedémonos con esas tres que ya son bastante lección para nosotros. Hablo sobre todo por mí. Una fe humilde, es decir, una fe que no pierde las proporciones de quién es Dios y quién soy yo. Él es el Señor, yo soy su siervo. Él es el santo, yo soy un pecador. Él es el creador, yo soy la criatura. La humildad es fundamental por dos motivos principales. Primera, porque donde llega la humildad se quita la soberbia. Y la soberbia es el enemigo principal de nuestra unión con Dios. Por algo la Biblia nos advierte, el Señor da su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces la humildad quita ese gran obstáculo que es la soberbia. En segundo lugar, la humildad nos pone en la lógica de la fe, que es la lógica del regalo. Cuando uno cree que se merece las cosas, uno establece negocios con Dios. Uno está como comprándole a Dios. No, esto es distinto. En la fe de lo que se trata es de recibir por gracia, como dice el apóstol San Pablo tan claramente en su carta a los romanos. Estamos salvados por gracia y mediante la fe. Entonces la humildad es característica absolutamente fundamental de una fe que sea digna de ese nombre. Luego está la confianza. Es impresionante la confianza del centurión. Ni siquiera necesita tener a Jesús en su casa para saber que la palabra de Jesús puede curar a aquel criado. Esa confianza, una confianza sin grietas, una confianza sin arrugas, una confianza sin plan B, una confianza así es la que obtiene indudablemente las mejores, las más espléndidas dádivas del Señor. Impresionante lo que le dice el ángel a la Santa Virgen María en el texto correspondiente de San Lucas. Nada es imposible para Dios. Y María, con una confianza absoluta en algo que no se había oído jamás, y que no volverá a suceder jamás, María dice, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y por eso también Isabel, cuando la felicita, le dice, feliz la que ha creído que se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. De tal manera que la confianza le deja las manos libres a Dios para que haga su obra. Y luego está la obediencia. El centurión, como hombre de milicia, sabía muy bien de obediencia. Es importante la obediencia. Jesús nos dice en otro lugar, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que entrará en el reino de los cielos. O sea que la fe no es simplemente poner a trabajar a Dios. La fe también es ese estar dispuestos a obrar el querer de Dios.
Así que aprender las lecciones de la fe de este centurión y experimentar el tamaño impresionante de las obras del amor de Dios